Bueno, listo. Vamos a continuar con la introducción a las leyes. Habíamos eh, iniciado la clase anterior y habíamos quedado en esta afirmación que es bien interesante y bien importante. Todo lo que sucede está dentro de la ley. Es decir, nada de lo que suceda en este universo, en este planeta, en nuestras vidas, en la vida de los otros, está fuera de la ley. Incluso irnos contra la ley o romper la ley es parte de la ley. ¿Sí? Entonces, este es como el marco. Hay que entender que nada de lo que a nosotros nos puede confrontar, no nos puede gustar, puede parecer que no debería estar ahí, que no debería haber sucedido. Si sucedió, si está ahí, es porque está dentro de la ley. Y decir que todo está dentro de la ley significa que es parte de la pedagogía, tiene un propósito pedagógico, que significa que tiene el fin de que aprendamos de eso, aunque haya sido confrontante, aunque sea confrontante, como es, por ejemplo, la situación actual que estamos viviendo. Uno debería, no debió haber pasado, cómo es posible que pase, pero qué terrible. Podamos tener cualquier concepto sobre el tema, está ahí. Y si está ahí, tiene un propósito. Y el propósito es pedagógico. Esto viene a enseñarnos, a darnos la oportunidad, más que a enseñarnos, a darnos la oportunidad de aprender, porque el que aprendamos ya es una decisión personal e individual. Todo lo que está dentro de la ley funciona bien, fluye por sí solo. Cuando sabemos que estamos fluyendo con la ley es cuando funcionan las cosas, cuando tenemos los resultados satisfactorios para nuestra vida. Y todo lo que está fuera de la ley, es decir, lo que quisiéramos que se dé y no se da, es porque es imposible que se dé algo que no está dentro de la ley. ¿Sí? Por eso decíamos cuando hicimos el ejercicio del quiero y del necesito, del quiero y del tengo y el necesito, es que muchos de nuestros quieros que no se cumplen no porque en el mundo haya injusticia y porque exista la mala suerte, porque eso no existe en el universo, sino porque no es no nos corresponde, no necesitamos pedagógicamente vivir esa experiencia. Por lo tanto, lo que está fuera de la ley no es difícil, sino imposible. Lo que yo necesito necesariamente conlleva una dificultad para mí, porque recuerden que somos aprendices, somos seres en evolución. Entonces, lo que vinimos a desarrollar es destrezas espirituales, ¿no es cierto? Destrezas que aún no las tenemos desarrolladas. Cuando uno no tiene una destreza desarrollada, lo que se le presenta al frente sin tener esa destreza se nos hace difícil. ¿Sí? Entonces, eso nos muestra lo que aún no sabemos. Vuelvo a hacerle el ejemplo de la escuela. Cuando a uno le presentan por primera vez un ejercicio de álgebra y todavía no tienes la destreza para desarrollarlo, para resolverlo, es una cosa dificilísima. Dice, uy, qué es esto? ¿Cómo se hace? Cómo se resuelve? No tengo idea, me parece la cosa más complicada. Nos dan las primeras explicaciones y estamos ahí como, pero ¿cómo? ¿Sí? Hasta que logremos desarrollar la destreza, y una vez que desarrollamos la destreza de saber cómo resolver esa ecuación, ese problema de álgebra, ya el rato que lo desarrollamos está, eh, nos resulta fácil, ¿sí? Iguales ante hacer una torta o ante, Karina, ¿qué sería? Escribir una partitura en música, ¿no es cierto? La primera vez que veo esos símbolos y eso, ¿qué es? Pero una vez que tú conoces todos las herramientas o los mecanismos de cómo armar o escribir una partitura, lo haces, pero previamente fue algo difícil. Eso es lo que nos está planteando esta lámina, y eso a nivel espiritual. Por ejemplo, ¿cómo estar en paz?
¿Cómo? Si hay tanta bulla en mi mente, si mente me lleva siempre al drama, si mi mente siempre me lleva al conflicto, pero yo es que veo esto. Es difícil plantearnos vivir en paz. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos desarrollado, no hemos desarrollado, ¿sí? La destreza para estar en paz. Entonces, todavía se nos hace difícil, por ejemplo, estar en paz o mantener a nuestra mente en el presente, porque está tan habituada a irse al pasado o al futuro, todavía no hemos desarrollado o estamos intentando desarrollar y conlleva una dificultad eso de tenerle a la mente permanentemente en el presente. ¿Sí? A eso nos referimos de que necesariamente dentro de la perspectiva pedagógica, todo lo que necesito, ¿sí? Aprender, lo que necesito que esté ahí para un aprendizaje, va a implicar o va a conllevar una dificultad para nosotros. ¿Está entendida esta idea? ¿Algún comentario? ¿Clarísimo? Bueno, cuando valores, ames y disfrutes de lo que tienes, estás dentro de la ley. Fíjese qué cosa más bella. O sea, realmente que cuando estemos en valoración, valorando lo que tenemos, valorando lo que somos, valorando nuestras relaciones, cuando amemos, es decir, cuando realmente valoremos y agradezcamos y respetemos y aceptemos lo que está ahí y disfrutemos de lo que está ahí, estamos fluyendo con la ley. ¿Sí? Eso nos habla de este fluir de las leyes, de esto que nos guía hacia lo que vinimos a hacer, que es aprender a ser felices y que es aprender a amar. ¿Sí? Lo que quieres es precisamente lo que no necesitas y es la causa del sufrimiento del ser humano. Siempre estamos queriendo, ¿sí? Un montón de cosas o de situaciones y queremos que el otro cambie y queremos que la vida sea así y queremos tener esto. O sea, tenemos quieros en relación a las personas, a las cosas, al trabajo, al lugar donde vivimos, ¿sí? Vivimos queriendo cosas, ¿sí? Y como la vida nos va a dar lo que necesitamos y no lo que queremos, por supuesto, a través de una acción de pregunta, de preguntarle si es por aquí a la vida, para eso nos sirve el quiero, pero es importante ir entendiendo esto, porque si yo le puedo decir a la vida, yo quiero esto, hago la acción, pregunto, pero si se me bloquea y no se me da, lo descarto, porque comprendo que no es lo que necesito y ya no me frustro y ya no me lo sufro, ¿sí? Eso es, en eso se traduce el hecho de entender, ¿sí? Que lo que voy a tener en mi vida es lo que necesito y no necesariamente lo que quiero. Y en ese momento no genero frustración, porque voy reconociendo que aquello que no se da, por supuesto, tiene un método, preguntar mínimo 3 veces, máximo 7, hacer bien la pregunta, todo lo que quieran, que ya vamos a ir aprendiendo, pero si hay un no, 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 es porque la vida me está diciendo, ¿sí? Que no necesito de esa experiencia. Y eso lo puedo aceptar desde esta comprensión, desde entender que no está dentro de mi necesidad pedagógica. Lucy, Sí, Maite. preguntita. O sea, lo único que requiere para estar dentro de la ley es aceptar el escenario, desde la valoración, desde el amor y del disfrute. O sea, eso es Ujú. lo que tendría que hacer, nada más. ¿Sí? Incluso, Sí, incluso si la vida te dice no a uno de tus quieros, valora eso. Te está evitando exacto. algo. Solo, o sea, para estar dentro de la ley, lo único que tengo que hacer es aceptar y valorar todo, todo escenario, todo lo que tenga que aprender o vivir. Digamos que necesitamos valorar, aceptar, asumir, respetar, agradecer, adaptarme a lo que está ahí y actuar con lo que está ahí. Sí. Y que también es resultado de mis quieros, que la vida me dice sí o no. Lo que quieres es, a ver, ya lo dijimos esto. El ego se la pasa buscando y queriendo lo que no tiene y lo que no necesita. Lo que quieres y eso genera frustración y sufrimiento, ¿no es cierto? Pasamos frustrados, ¿no? Es una energía muy frecuente en nuestra vida, en la vida de los seres humanos, la frustración, ¿sí? Pasamos frustrados de que no se dan
todos nuestros quieros, ¿sí? Han oído así a personas mayores que dicen, yo siempre quise, ya a los 70, 80 años, si yo siempre quise esto y nunca la vida me dio chance, o nunca me permitió la vida, que injusticia la vida y yo siempre hubiera querido tratar y no pude. Eso es puede ser un pretexto para frustrarnos muchos años de nuestra vida, toda una vida, que no se den nuestros quieros, ¿sí? Y usamos y recurrimos a los conceptos aprendidos como la mala suerte o como la injusticia o como la desgracia o como el castigo. Diosito me castigó porque yo siempre le pedí esto y nunca me dio. ¿Sí? Entonces, recurrimos a ese tipo de conceptos porque no entendemos que aquello que no se da en nuestras vidas no es porque por injusticia o mala suerte o castigo, sino porque no lo necesitamos. ¿Sí? No es un tema, ojo, insisto, no es un tema de sentarme en una banca a decir voy a esperar a ver qué me da la vida. No, porque la vida solo responde a la acción, no a la elucubración mental, sino a la acción. ¿Sí? La vida responde a la acción, pero la vida no te puede responder con un sí o te puede responder con un no. Cuando yo comprendo que el sí me está diciendo, sí, esto necesitas de estar en este lugar, necesitas de estar en esta actividad, necesitas de estar en esta experiencia, ¿sí? Es porque necesito para hacer un aprendizaje, no para que me vaya lindo, todo chévere, sino porque necesito estar ahí para esa experiencia. Y cuando me dice no, es porque me está diciendo, eso no necesitas en este momento en tu vida. Eso no significa que puedo volver a preguntar en un 6 meses o un año. Por ejemplo, se me ocurre un viaje, ¿sí? Quisiera irme ahorita a tal lugar. Bueno, ahorita no podemos irnos a ningún lugar, pero cuando decidimos plantearnos un viaje y no me dan la visa y no tengo los recursos y no tengo el tiempo porque no tengo las vacaciones, la vida me está diciendo a través de eso, no, ahora no, pero puedo volver a preguntar en 6 meses, en un año, en 2 años, a ver si es el momento para que sí se dé, ¿sí? Entonces, es entender que a través de la acción, lo que me responde la vida, me está mostrando por dónde, no, por dónde es y por dónde no es, y así yo no genero ni frustración ni sufrimiento. Ah, dije, tenía ganas, ya, pero la vida me está diciendo que por ahí no es, me ha de estar evitando algo. A ver, ¿por dónde es entonces? Vamos a seguir preguntando por otro lado, ¿sí? Mientras yo insista en conseguir lo que quiero, yo no puedo dejar de sufrir, dejar de pelear y dejar de luchar, porque hemos concebido, hemos creído, hemos aprendido, y es una afirmación permanente en la vida, que a la vida hay que lucharle, ¿sí? Por eso te encuentras con alguien y dices, ¿cómo vas aquí luchando? ¿Sí? Luchando en la vida. Es que si no se lucha, no se consigue nada. Aquí en la lucha, ¿no? Es sacarse el aire por conseguir algo, por conseguir lo que quieres, ¿sí? Entonces estoy generando todas las condiciones para mantenerme en el sufrimiento, en el conflicto, en la pelea, ¿sí? Con la vida no hay que pelear. Hay que aprender a reconocer su lenguaje, hay que aprender a reconocer su orden, hay que aprender una vez que conocemos eso, a fluir, porque en la vida, a través de las leyes, se nos está dando señales permanentemente de por dónde es y por dónde no es. Entonces, es como cuando coges un carro y sabes, has estudiado ya las leyes de tránsito, ya sabes cómo moverte en una ciudad, en cualquier ciudad, porque sabes lo que significa cada uno de esas señales, ¿sí? Dónde puedes entrar, dónde es doble vía, dónde no es doble vía, dónde puedes estacionarte, dónde no. Así es las leyes del universo. Nos van dando señales, nos van mostrando por dónde es y por dónde no es. Pero si yo insisto en irme por donde no es, voy a tener resultados no satisfactorios, igual que en el tránsito. Si me estaciono donde no es, se me van a llevar el carro o me van a poner una buena multa, ¿sí? O voy a chocar. Y esos son los resultados de no obedecer la ley. Exactamente igual sucede con la ley del universo. El principio del amor es liberarnos del sufrimiento, es liberarnos de la agresión, liberarnos de la culpa, liberarnos de todas las limitaciones humanas, ¿sí? Ese es el propósito, que aprendamos a vivir desde la paz y la felicidad. Para eso necesitamos
comprender el orden del universo y necesitamos limpiar creencias y conceptos aprendidos que me hacen ir contra la vida. Por luchar por conseguir lo que quiero, se me olvida lo más valioso de la vida, que es ser feliz. Por estar en el ansia de buscar lo que quiero, de conseguir lo que quiero, ¿sí? De luchar contra la vida. Se me olvida de que el propósito y lo que todos estamos buscando es ser felices. ¿Y dónde y cuándo vamos a ser felices? En el único lugar, en el único momento en el que yo puedo generar un bienestar para mí es en este instante. Es decir, es en el momento presente. Si yo no estoy atenta a generar ese bienestar y ese disfrutar de la vida en el momento presente, eso no va a venir después. Nosotros tendemos a creer que la felicidad va a llegar cuando se cumplan nuestros quieros. Y eso es una fantasía. Eso es el maya, ¿no? Es el sueño, esa fantasía, el creer que en el futuro vamos a ser felices. Si en este momento no hemos aprendido a ser felices, eso no va a llegar a través, menos aún, de un quiero. Esto es un entrenamiento que tengo que comenzarlo en el momento presente. Aquí están entonces las 7 leyes que vamos a estudiarlas y que es importante que tengamos la imagen y que podamos reconocerles, ¿sí? Podamos reconocerles en su ubicación. Estamos hablando de leyes superiores o el triángulo azul, el triángulo superior, y las leyes inferiores que tienen sobre las leyes inferiores la ley de evolución con franja verde, que va a regir todo lo que es el proceso pedagógico. Y si tendríamos que ubicarnos nosotros, nos ubicamos en el triángulo inferior. Ahí está la escuela, ahí está la pedagogía. Y vamos a darle mucha importancia, bueno, a todas las leyes, pero en especial a las leyes del triángulo inferior: naturaleza, armonía, correspondencia y evolución, que son las que rigen nuestro aprendizaje, porque nosotros somos alumnos, nosotros somos los estudiantes y estamos regidos por esas leyes pedagógicas en nuestro día a día. Y necesitamos aprender a conocer, primero como información, pero para poder reconocer la ley en nuestra vida, porque las leyes no están grabadas en libros, no están grabadas en códigos, están grabadas en nosotros, en nuestra mente, en nuestro instinto, en nosotros, incluso en los genes, como es la ley de la naturaleza, ¿sí? La información genética. Entonces, necesitamos reconocer y verificar la presencia de la ley en nuestra vida. Vamos a esto que ya anuncié de alguna manera, el tema de los resultados de irnos contra la ley. ¿Cuál es el resultado de violar la ley de los hombres? Es decir, una ley de tránsito, una ley que regula convivencias, ¿cómo es Maya? Leyes civiles, leyes penales, penales. Claro. ¿Cuál es el resultado? Hay un castigo, hay una pena, depende de la infracción, digamos, si es constitucional, si es penal, si es civil. Entonces, hay distintas penas dependiendo claro, que pueden ser desde una multa, pueden ser un cárcel. Exacto. Puede ser, en civil no hay eso, pero puede ser el pago de algo, en ese tipo de cosas. Dependerá de qué tipo de ley son vistas. Exacto, entonces puedo comenzar desde una multa, tengo que reponer un pago, puedo ir a la cárcel. En nuestro país no, pero puedes ir hasta la condena de muerte, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una pena de muerte en ciertos países. Es decir, rompemos la ley humana, la ley de los hombres, y tenemos como un resultado de eso una serie de sanciones, de castigos, de multa, ¿no es cierto? Siempre tener un resultado de ese tipo
no es agradable, no es satisfactorio, puede ser muy desagradable, puede ser incluso doloroso, ¿no es cierto? ¿Sí? El que a quien roba y le cogen y le llevan a la cárcel no va a ser para nada agradable ese resultado. Si nosotros nos, to- nos, nos piden la licencia y ha estado caducada, nos va a llegar una multa, una citación con multa, o nos van a quitar el carro si hemos hecho alguna otra infracción. Nada de eso es agradable. La ley humana lo que hace es castigar a través de una sanción, ¿sí? Que como decíamos puede ir desde la multa hasta la cadena perpetua, ¿no? Y eso no es agradable. ¿Qué sucede con respecto a las leyes de la física? ¿Sí? Ahí está la Dani. Hola, Ahí le buenos veo. días. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué Bien, gracias. sucede cuando rompemos una ley física? Por ejemplo, la ley de la gravedad, tenemos leyes físicas que nos hablan, por ejemplo, de la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa si es que rompo la ley de gravedad? ¿Qué significaría romper la ley de la gravedad? Morirse, incluso. Puedo morirme porque si se me ocurre dar un paso desde el sexto piso, ¿sí? Fuera del Claro. balcón, puedo llegar al primer piso, al piso y perder incluso la vida. Y si no así, me romperé unos cuantos huesos, ¿no es cierto? Es decir, violar las leyes físicas también van a generar resultados, ¿sí? Por ejemplo, hablando de lo de la temperatura, se supone que nuestro cuerpo tiene capacidad de resistir hasta 60 o 70 grados, ¿sí? Pero si se nos ocurre meter la mano en uno de esos hornos de quemar quemar cerámica, que pueden estar entre 200 y 300 grados, ¿qué le va a suceder a mi mano si meto ahí? Se quema. Se quema, pero se hace chicharra, ¿no es cierto? Puede llegarse a ser realmente chicharra, ¿sí? Si no es tanto, si no está tan fuerte, puedo llegar a tener quemaduras de primer grado o segundo, tercero, depende del nivel de... Es decir, estoy rompiendo una ley de la naturaleza que nos dice que qué capacidad tenemos de soportar para en el frío, en el calor, cuando nos dicen en la costa se cocina más rápido porque el nivel de ebullición es de en tantos grados, en cambio en la sierra por la altura el nivel de ebullición es tal. Es decir, todo eso son leyes de la física, ¿no es cierto? Si yo rompo, ¿sí? Esas leyes, si voy contra esas leyes, voy a tener resultados, ¿sí? Y también son resultados dolorosos, desagradables, ¿sí? El dolor nos muestra que nos hemos salido de la ley porque nos hemos quemado, porque nos hemos herido, porque nos hemos roto algo, ¿sí? Con relación a la ley de gravedad o a la temperatura, ¿sí? Y nos muestra que fuimos contra una ley. Dice, pero qué locura, ¿cómo se te ocurrió si vos sabes que no hay, que eso no hay cómo hacer, ¿sí? ¿Cómo se te ocurrió dar un paso en falso desde la ventana? Es que estaba probando a ver si realmente existe la ley de gravedad o porque yo pensé que se iba a poder volar, no sé, es decir, desde irme contra la ley, mi resultado de ir contra la ley física va a tener un resultado desagradable. Entonces, si me voy contra la ley humana, tengo resultados insatisfactorios y dolorosos. Si me voy contra la ley las leyes físicas, también voy a tener resultados desagradables y dolorosos. ¿Cuál creen que podría ser el resultado de ir contra contra las leyes del universo? Puede haber Sufrimiento. sufrimiento, exacto. Sufrimiento. Es decir, igual van a ser, igual que en los otros casos, el irme contra la ley voy a tener resultados también insatisfactorios o desagradables, de dolor, de sufrimiento, de conflicto. ¿Sí? No es diferente, es exactamente igual. Voy a generar sufrimiento y conflicto, es decir, cuando yo me salgo de la ley hay un resultado doloroso. Esto es aplicable a todas las leyes. Hemos hecho el ejemplo con las leyes humanas, hemos hecho el ejemplo con las leyes físicas, iguales con las leyes espirituales. Si me salgo de la ley, ¿sí? Si rompo una ley, el resultado es doloroso y es lo que llamamos sufrimiento y conflicto. Entonces,
Todo lo que trae sufrimiento, angustia, dolor, enfermedades, es porque estoy yendo contra una de las leyes. ¿Sí? Ahí yo voy a reconocer la ley por los resultados. ¿Sí? Es igualito, me pasé el semáforo en rojo, me pusieron la multa, desde ahí yo ya entendí que no puedo pasarme el semáforo en rojo porque voy a tener multas. Pero como somos a veces necios y testarudos, volvemos a reincidir en pasarnos la luz roja y volvemos a tener el mismo resultado. Exactamente así sucede con las leyes del universo. A pesar de que tenemos resultados, ahora con las noticias dicen hay 100 reincidentes de salir en días que no es. Ya se les multó con $100, ahora con un sueldo básico y reinciden. ¿Sí? Sí somos los seres humanos de testarudos y de necios, ¿sí? Desde ese yo que cree que todo lo sabe y que es el todopoderoso, vamos permanentemente contra la ley, ¿sí? Entonces, podemos reconocer también que cuando se genera sufrimiento, cuando se genera angustia, dolor, incluso la enfermedad, nos habla de habernos ido contra las leyes, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con la ley de la naturaleza. A través de eso los voy a reconocer. Esa es nuestra forma de relacionarnos desde el no conocimiento con la ley. ¿Sí? Cuando vemos una camionetita de esas que vienen del campo y vemos que se salen nomás en las esquinas, decimos, uy, Dios mío, no tiene idea de la ley de cómo manejarse en la ciudad, y ya mismo choca. Así es, así entramos a la vida, sin conocer a la ley y saliéndonos de las esquinas y chocándonos contra la vida y generando sufrimiento porque no les conocemos. Por eso es tan importante el conocer la ley, pero nosotros necesitamos conocerle no como teoría, sino reconocerle en nuestra vida. Y por eso es la experiencia de irnos contra la ley. Cuando aprendo que existe una ley y reconozco su resultado, ya no volveré voluntariamente a violarla. Ese es el propósito, esa es la idea. Sin embargo, somos un poquito necios y testarudos, ¿sí? Y a veces necesitamos romper la ley, no 2 veces, sino 80 veces, hasta que nos decidamos a dejar de romper la ley, ¿sí? Entonces, ahí es cuando aprendo a ser obediente de la ley, que es el propósito, comenzar a fluir con este universo y dejar de luchar contra el universo, ¿sí? El universo y sus leyes no están diseñados para hacernos daño, están diseñados para guiarnos. Pero cuando nosotros no comprendemos eso, creemos que esas leyes están ahí o esas circunstancias están ahí para hacernos daño. Pues no, la ley está para guiarnos. Nuestra interpretación desde los conceptos aprendidos nos ha hecho que creamos que eso está ahí para dañarnos. No está hecho para dañarnos, está hecho para guiarnos hacia ese estado de paz y de felicidad. ¿Está entendido esto? Lo de la Tiene una ruptura de la... consulta. Sí, Dani. Sí. En el caso de que, bueno, pasa que, por ejemplo, con los hijos, ¿no es cierto? Ellos a veces ellos rompen las leyes del universo porque son niños y no saben todavía, pero claro, eso trae sufrimiento a uno como padre, pero está fuera de nuestras manos, digamos, evitar eso. Es como no sufrir si un hijo, una pareja o alguien más hace algo que perjudique a las leyes del universo y nos perjudique a nosotros como personas. Claro. Bueno, primero hagamos una precisión. Nosotros no perjudicamos a las leyes, nosotros rompemos las leyes, nosotros nos desobedecemos las leyes. Las leyes siguen intactas y perfectas, no les perjudicamos. Nosotros vamos contra la ley y tenemos el resultado de habernos ido contra la ley. Cuando ahí, Dani, entonces vamos a hablar de que desde nuestro no conocimiento, desde nuestra ignorancia, ¿sí? Cometemos errores. Eso es irnos contra la ley, ¿sí? Irnos contra la ley es a través de lo que llamamos un error. El error, Dani, es una herramienta pedagógica, ¿sí? Por eso decía al inicio, incluso romper la ley está dentro de la ley. Incluso irnos contra la ley está dentro de la ley. Cuando yo miro mi propia experiencia y miro la experiencia de los otros, llamados hijos, pareja, familia, amigos, ¿sí?
cometiendo errores, yéndose contra la ley, yo necesito entender, necesito comprender que ese es un proceso necesario. Todos necesitamos experimentar la ruptura de la ley. Todos necesitamos cometer errores. Esa es una herramienta pedagógica. ¿Para qué? Para reconocer la existencia de una ley, para reconocer lo que aún no sabemos y desde ese reconocimiento decidirnos a aprender lo que aún nos falta. Cuando yo veo a un hijo o una persona querida cometiendo un error, yéndose contra la ley, yo necesito pensar, esa experiencia es necesaria y perfecta. Hay que romper una creencia que está muy instalada en la mente de los seres humanos, de pensar, ¿sí?, que la función de los padres, ¿sí?, que la función de los padres es evitar que los hijos cometan errores. Ahí hay un error, porque el error es una herramienta pedagógica y todos, absolutamente todos, necesitamos cometer errores. Es más, un maestro de sabiduría no es alguien que no ha cometido errores, es alguien que ha cometido todos los errores posibles, pero la diferencia es que aprendió de ellos. Entonces, la función de los padres no es evitar el error, es hacer pedagogía, es guiar ante el error que se genere un aprendizaje. Y ahí hay unas 3 preguntitas que en algún momento les vamos a trabajar con más profundidad, pero para que no quede suelta esta idea, que es, pregúntales, ¿cómo hiciste para obtener ese resultado? ¿Cómo harías para no volver a obtener ese resultado? Y tercera, entonces, ¿qué aprendiste de esto? Rompiste el florero jugando con la pelota en el salón. Muy bien. En vez de hacer lo que generalmente hacemos, carajo, mi florero, el que más me guste, te vas al cuarto castigado y yo vuelvo a comprar otro florero. Eso es lo más antipedagógico que hay. Siéntate y di a ver, ¿cómo hiciste para que esto sucediera? Es que estaba jugando con la pelota aquí. ¿Cómo harías para que esto no vuelva a suceder? Jugar afuera, jugar en otro lado, ¿sí? ¿Qué aprendiste de esto? Que las cosas se pueden romper, o sea, estoy haciendo el diálogo ida y vuelta, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, ¿cómo vas a reponer el florero? Es que no tengo dinero, busquemos la manera. ¿Qué actividades puedes hacer para generar recursos, incluso en la misma casa, o tu próximo cumpleaños o la próxima Navidad? Muy bien, compro el florero, te resto de tu regalo, pero lo hago, pero no como una forma de castigo, sino como un mecanismo de hacer que la persona que cometió el error asuma el resultado de su error. Nosotros castigamos, descalificamos y no les dejamos asumir el resultado. Sí, sí, yo estoy Eso de es muy acuerdo con todo lo que ha dicho Lucy, pero perdón que le interrumpa, pero es uno como papá, bueno, hablo de algún caso en particular que sea más extremo, de vaya, que haya hecho algo el hijo que a uno le cause dolor como papá, o sea, cómo no sufrir ante ese hecho, independiente de que el niño sí está aprendiendo. Em, Cuando metemos sentimientos, la verdad es que es muy difícil eliminar el sufrimiento. Cuando vemos el tema desde conceptos con carga, ¿sí? Nos parece malo, terrible, horrible, feo, ¿sí? Ahí generamos sufrimiento. El entrenamiento, Dani, es comenzar a quitar esa carga y comenzar a ver con comprensión, ¿sí? El hecho de que sí, puede ser confrontante, nos puede generar, mover sentimientos, pero sobre esos sentimientos es lo que llamamos trascender, o sea, no quedarme en ese sentimiento de malestar, de tristeza, de conmoción, sino ir más allá de eso, llevarle a mi mente más allá de eso, porque nosotros lo que hacemos es, nos confronta, nos genera sufrimiento y nos quedamos alimentando el sufrimiento y nos quedamos alimentando el malestar desde los conceptos y enrollándonos más en los sentimientos. El entrenamiento desde la comprensión es ir
más allá de eso, trascender nuestro propio sentimiento para poder mirar con sabiduría, ¿sí? La película completa y entender que eso es parte, pero eso es todo un entrenamiento que lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero primero necesitamos reconocer, bueno, ahorita estamos en el orden del universo y después reconocer qué está pasando en nuestra propia mente, con qué creencias me estoy moviendo, que están generando los resultados del sufrimiento que tengo. ¿Sí? No hay una píldora mágica, esto es un entrenamiento de ir más allá del concepto y más allá del sentimiento. ¿Sí? Hacia allá, es decir, comenzar a usar eso que llamamos la comprensión o la sabiduría. Reconocemos las leyes del universo cuando tenemos bloqueos, escasez, cuando tenemos enfermedades, cuando nuestras relaciones no fluyen, cuando vemos la violencia, cuando vemos la agresión. Ahí estamos viendo, ¿sí? Eh, que están las leyes del universo, ¿sí? Cuando nos hemos ido contra la ley del universo y tenemos como resultado todo esto. Ahí reconocemos que nos hemos salido de la ley, quitándonos de la mente la idea de sanción, del castigo, porque en el universo no existe sanción y castigo como es en las leyes humanas, ¿sí? Incluso en las leyes físicas y por supuesto en las leyes espirituales no existe la sanción y el castigo, existen resultados que son desagradables, dolorosos, pero no hay castigo, ¿sí? Cuando nos quitamos de esa idea, podemos ver que lo que obtenemos es el resultado de habernos ido contra la ley. ¿Sí? La enfermedad no es agradable, es un resultado. ¿Sí? Y es un resultado de haberme ido posiblemente no solo contra una ley, sino varias leyes. ¿Sí? Contra el cuerpo físico, pero también con lo que he hecho en mi mente a nivel de generar rechazo a la vida o niveles muy fuertes o niveles de sufrimiento, de conflicto, es decir, de haberle generado a través del sufrimiento un desgaste energético. Ya sabemos que somos cuerpo-mente, que no estamos separados. Cuando obedezco la ley, entonces los resultados que tengo, ¿sí? Ya no los vamos a llamar tampoco premios, sino resultados satisfactorios. El universo ni premia ni castiga, ¿sí? Los humanos somos los que generamos ese concepto de premio y castigo para explicarnos por qué hay resultados agradables y satisfactorios y por qué hay resultados, no los llamamos resultados, porque tenemos experiencias agradables y por qué tenemos experiencias desagradables. Entonces, cuando se da una experiencia agradable, decimos, uy, Dios me premió o me regaló o la suerte me llegó, ¿sí? No lo reconozco también como un resultado, ¿sí? Tampoco me castiga. No, lo que tengo también es un resultado y no es un castigo ni una mala suerte. No son ni premios ni castigos, son resultados satisfactorios o dolorosos, ¿no? Si los resultados son totalmente satisfactorios, significan que he estado fluyendo con la ley. La ley no es ninguna creencia, no hay que creer en la ley. La ley está grabada en nosotros y necesitamos reconocer y verificar la presencia de la ley. ¿Cómo la verifico? Si yo ya voy teniendo la información, puedo hacer incluso una mirada hacia mi vida, hacia atrás y darme cuenta en dónde fue que yo rompí la ley y los de acuerdo a los resultados que tuve o en qué momento yo fluí con la ley. Y puedo en el momento presente comenzar a ser más observadora de entender qué me está diciendo la vida a través de los resultados que voy obteniendo o qué señales me está dando para poder obedecer la ley. ¿Sí? Cuando ya nos ha dicho no, no, no por algo y nosotros decimos no, pero yo voy a sacar eso, pero es que yo quiero y yo quiero, ahí estoy ya generando un inicio de ruptura de ley o estoy ya en el proceso de la ruptura de la ley. Algunas personas obedecen la ley aún sin saberlo, y así ha pasado, y así nos ha pasado. Si fluimos con la ley sin saber que hemos estado fluyendo con la ley, hemos estado sin saber que la hemos estado obedeciendo, ¿sí? Y otras veces
la desobedecemos sin saber que hay leyes, porque no sabíamos que hay leyes, a pesar de que fíjense que todas las religiones, todos los caminos espirituales nos hablan de las leyes, nosotros no estamos atentos a esas leyes. Somos mucho más conscientes de las leyes humanas o de las leyes físicas que de las leyes espirituales. Sin embargo, al margen de que nosotros conozcamos o no conozcamos la ley, creamos o no creamos en la ley, nos guste o no nos guste la ley existe y funciona. ¿Sí? El otro día le preguntaban a un señor de 86 años en Guayaquil que caminaba, pero usted, señor, no sabe del virus. Sí, pero yo no creo en el virus. Al margen de que el señor crea o no crea en el virus está. ¿Sí? Entonces, es así más o menos la ley. Creo que ya les dije ese ejemplo la vez anterior. Entonces, ahí voy a reconocer las leyes, ¿sí? En hechos absolutamente concretos, ¿sí? Cuando yo sé cómo obtener un resultado satisfactorio, es porque sé cómo fluir con la ley o sé cómo funciona, ¿sí? No es ya una casualidad, es algo que yo sé cómo hacer. Por ejemplo, yo sé cómo estar en armonía en una relación, ¿sí? Yo sé cómo llevarme bien con alguien, porque yo sé que si la respeto, si la acepto, si no trato de cambiarle, ¿sí? Sé que si valoro a la otra persona, voy a tener un resultado de una relación armónica y agradable. ¿Sí? Eso es una verificación y digo, bueno, lo que hice con esta persona, puedo hacerle con estas otras personas. Aceptarlas, respetarlas, valorarlas y eso me da este resultado. ¿Sí? O yo puedo verificar la ley cuando cada vez que intento cambiarle a otra persona y decir que y le juzgo y le critico y le quiero cambiar, yo sé que voy a tener desarmonía en esa relación. ¿Sí? Y eso, cada vez que lo aplique, voy a tener el mismo resultado. Ahí voy reconociendo las leyes. La base de Lucy, todas, ¿sí? una pregunta. ¿Qué pasa cuando en una relación, por ejemplo, que usted hablaba ahorita, em, se trata de una persona violenta, por decirle? Y esas reacciones, por mucho que usted trate de mantener una buena relación y valorar a la persona por cualquiera de sus otras virtudes, este aspecto que tiene es fuerte y obviamente uno no lo controla. Entonces, ¿cómo maneja algo así? Cuando en una relación hay agresión, claro, hay que preguntarse algo que ya habíamos dicho en otras veces y que vamos a seguir repitiendo muchísimas veces. Yo necesito preguntarme qué necesito aprender de esta relación, de este escenario. Para que exista una relación de violencia, hay dos personas que están contribuyendo a eso. Hay un agresor y hay una víctima. La víctima tiene que reconocerse como víctima para estar en una relación de agresión. Es decir, no reconocer, sino creerse víctima, que es una limitación. ¿Sí? El agresor olfatea a la víctima. Somos bien animales en eso. ¿Sí? El olfato somos depredadores. Olfateamos a la víctima. Sabemos cuál es más débil. Eso nos habla, ¿sí? De un aprendizaje, nos habla de una oportunidad de aprendizaje. La persona que se cree víctima, mientras no deje de verse como víctima, no va a salir de ese círculo. Está propiciando que se mantenga la agresión. ¿Cuál es el aprendizaje ahí? Que la persona deje de mirarse como víctima y comience a hacer algo que vinimos a hacer todos y que en ese caso sería como mucho más urgente y necesario, que es aprender a amarse a sí mismo. ¿Sí? Desde el aprender a amarse a sí mismo, ¿sí? Deja de mirarse como víctima, es decir, el mirarse como víctima es mirarse chiquito, débil, incapaz, que no puede, ¿sí? Y que no tiene posibilidad de salir de ahí. Dejar de mirarse como eso y comenzar a mirarse con valoración, con respeto, sabiéndose que es capaz, sabiéndose que es un ser divino, que tiene la responsabilidad de generarse su bienestar, ¿sí? La responsabilidad de ser feliz y de dejar de esperar que alguien le venga a ser feliz, en ese momento
se puede dar el aprendizaje o sea, se da el aprendizaje que para el que estuvo esa situación y va a poder tomar una decisión desde el amor por sí mismo y que va a incluir dejar de mirarle al otro como el victimario, ¿sí? Y comenzar a mirarle como un ser en aprendizaje con limitaciones, ¿sí? Que no sabe respetar, que no sabe amar, que sigue usando el arma del instinto, que es usando la agresión y el miedo hacia el otro, ¿sí? Puedo mirarlo, aceptarlo, respetarlo y decirle hasta aquí nomás. La firmeza nacida desde el amor ante una persona que es agresiva puede pasar dos cosas. La firmeza es un aviso, es una energía que al agresor le detiene. Y puede darse, por eso se llama escuela de magia, algo, un cambio en el otro. O puede simplemente la persona que ya hizo ese proceso de amarse a sí mismo, delimitar y decir, hasta aquí nomás me voy. Ese es el aprendizaje en situaciones de agresión. Fíjate que estamos hablando igual de amor, estamos hablando de leyes. ¿En qué sentido? Estoy reconociendo, porque la ley superior de la ley de evolución nos dice, todo, absolutamente todo lo que está en tu vida es para que aprendas. Entonces estoy con la ley de evolución reconociendo un aprendizaje y haciendo lo que tengo que hacer desde ese aprendizaje hecho. Sigo dentro de la ley, con amor, con firmeza, con respeto, con valoración por mí mismo, por el otro, pero tomando la decisión, la acción, porque la acción es una herramienta de amor, para delimitar o para terminar con una situación, ¿sí? De ignorancia, que es un círculo que hemos armado entre dos seres humanos, entre el que se cree víctima, el que se ve víctima y dándole el poder al que consideramos victimario o agresor. ¿Sí, Caro? ¿Se entendió un poco? Caro. Sí, Luchi, gracias. Está claro, gracias. Ya, chévere. Entonces, la base de todas las leyes la reconocemos en estos aspectos. Es imposible conseguir lo que quiero. Si es que el quiero no es algo que necesito. Si solo es un quiero que no se da, es porque no lo necesito. Tengo todo lo que necesito, ¿sí? Lo que necesito para mi aprendizaje. Ubiquemos siempre desde la perspectiva pedagógica. Lo que está ahí, cuando hablamos de necesito, se refiere a lo que necesito para aprender, que no necesariamente es agradable, bonito, puede ser confrontante, puede ser desagradable, pero está ahí para aprender. Eso lo necesito vivir la experiencia del resultado de haberme ido contra la ley, por ejemplo. Necesito que me pongan la multa por haberme pasado el semáforo rojo y eso es desagradable. Pues necesito los resultados de haberme ido contra la ley para aprender de la ley. Igual es en el plano espiritual, yo necesito vivir las experiencias que tengo, que son o correspondencias para un aprendizaje o que son resultados de haberme ido contra la ley. Y es imposible perder lo que necesito. De mi vida no se va a ir lo que yo necesito, ¿sí? No voy a perder. Ahora hay mucho miedo a perder este momento, ¿no es cierto? Con toda esta cuarentena. Pues de mi vida no se va a ir lo que necesito. Y si algo se va de mi vida es porque lo necesito. Muchas veces necesitamos perder como experiencia para darnos cuenta que con eso que creíamos que era indispensable que esté en nuestras vidas, podemos seguir enteritos, completos y con las mismas posibilidades de ser feliz, aunque ya no esté eso en nuestra vida. Eso o una persona, o sea, una persona o una cosa. Puedo quedarme bajo el puente y saber que sigo entero para poder volver a generar recursos y volver a servir y volver a tener abundancia. Y porque tengo absolutamente todo
es decir, en mi interior una mente, un cuerpo, destrezas, unas habilidades. O puedo quedarme sin una persona en mi lado, que yo creí que era la que me iba a garantizar mi felicidad y puede irse de mi vida, ¿sí? Yo mismo decirle que se vaya de mi vida o irse de mi vida y darme cuenta que estando sola puedo tener las mismas posibilidades de ser feliz. Es decir, que no no dependemos ni de cosas ni personas para lograr el propósito que es estar en paz y ser felices. Entonces, siempre vamos a tener lo que necesitamos para nuestro aprendizaje y va a estar con nosotros lo que necesitamos. No vamos a perder lo que necesitamos, ¿sí? Porque incluso lo que perdamos puede ser que necesitemos. Parece un trabalenguas. Estas entonces son las 7 leyes que van a regir todo este proceso. Nuevamente, vamos a hablar ya en concreto de las leyes superiores y de las leyes inferiores. Las leyes van a operar en dos sentidos. Las leyes superiores, las 3 leyes superiores, amor, manifestación y polaridad, nos va a hablar primero del origen, del principio. Todo inicia en el amor, todo inicia, digamos, del amor. La ley de amor nos está hablando del principio y del origen de todo cuanto existe, lo que llamaríamos el absoluto, lo que llamamos el creador, lo que llamamos la fuente, lo que llamamos Dios, lo que llamamos la inteligencia suprema, ¿sí? Ahí está la ley de amor, ese es el origen de todo, y de ahí se desprenden todas las otras leyes. Las 3 leyes superiores van a regir procesos de creación y administración de este universo. Mientras las leyes inferiores, que también están bajo ley de amor, pero que están orientadas a la pedagogía, son las que van a regir la escuela, las que van a ordenar, ¿sí? Y coordinar el proceso pedagógico, ¿sí? Son la ley de naturaleza, la ley de armonía, la ley de correspondencia y evolución. Entonces, las primeras rige la manifestación y funcionamiento del universo y las segundas rige el proceso de la comprensión del funcionamiento. Es decir, nosotros de la escuela vinimos a aprender, a ubicarnos en este universo, a entender cómo funciona para aprender de él y para aprender a fluir con ese universo. A los primeros les llamamos creación y a los segundos se lo llama proceso de pedagogía o de reconocimiento de la luz. ¿Quería alguien decir algo? No puede crearse nada ni por el hombre, ni por el universo, ni por la divinidad, sin utilizar las 3 leyes superiores: amor, manifestación y polaridad. A ver, quería pasarles acá. Amor, manifestación y polaridad. Estas 3 leyes rigen procesos de creación y no puede existir ninguna creación, ni humana ni divina, sin que hayan estos 3 momentos. ¿Qué significa que haya estos 3 momentos? Significa que todo, absolutamente todo, antes de existir, estuvo en la mente de alguien. Cuando creo que hicimos con ustedes el ejercicio la semana anterior, hace 15 días, cuando la ropa que ustedes están puesta o la silla donde están sentados, antes de estar ahí, ¿en dónde estuvieron? Antes de ser silla, antes de poder tocarla, antes de poder ponernos esa ropa, ¿en dónde estaba? En la mente del diseñador o diseñadora. En la mente del diseñador, ¿no es cierto? Esa es una información inmanifestada, es decir, estaba en forma de idea, solo estaba en forma de información. Pues bien, amor o principio o fuente nos habla de una gran biblioteca virtual, digámoslo así para entender, una gran información, una gran biblioteca que contiene una información, ¿sí? Una información que aún no se ha manifestado, que aún no se ha hecho forma, ¿sí? Entonces, para que esa información que está en la mente del diseñador se manifieste, requiere de un diseño
¿sí? Entonces el diseñador de muebles cogerá un papel o la computadora y armará la forma que quiere que tome, esa idea que tiene, va a plasmarla en un diseño y en un cálculo de qué nomás va a requerir, con qué materiales para que eso se dé. Y ahí entra la ley de polaridad con dos energías, femenina y masculina. Estamos hablando de energías en el universo, ¿sí? No de hombre y mujer, sino de energías. Y la energía femenina, ¿sí? Que va a ser la materia es la energía femenina en el universo, las partículas elementales, todo lo que es la materia, ¿sí? Que aplicada a la información va a dar como a través de herramientas de las manos del diseñador, del creador, del constructor, ¿sí? Va a dar como resultado una forma concreta, ¿sí? Energía femenina, la materia, información con herramientas o manos que transforman la materia es la masculina. La energía femenina es flexible, es la que evoluciona, es la que se transforma, ¿sí? Es una energía fundamental para el proceso espiritual, la que se va a transformar, pero necesita de la acción, ¿sí? Para que esa transformación, para que esa materia se transforme. Y esa es la energía masculina. Eso vamos a ver en todas las creaciones, humanas y divinas. La interacción de estas dos energías, de esta interacción, la interacción de lo femenino y lo masculino da como resultado la creación. ¿Sí? Después la vamos a ver con más profundidad. Pero está en principio entendido, alguito. Bueno, ese silencio me parece que sí, porque si no harían preguntas, ¿no es cierto? La ley superior de todas las leyes es la del amor, ¿sí? Que es la ley superior, podemos decir que todas las demás leyes están regidas por la ley de amor. Por eso decimos cuando hablamos de que todo lo que sucede y existe tiene un propósito de amor, porque nace de esta ley, nace de este principio o de esta fuente, ¿sí? Todo lo que sucede con las demás leyes responden a ese propósito de amor. Las tres leyes que rigen el aprendizaje son las leyes inferiores, ley de naturaleza, ley de armonía y la ley de correspondencia, que tienen, aquí están las superiores, ¿sí? Que tienen, a ver dónde están las inferiores, ¿sí? Ahí están la ley de naturaleza, la ley de armonía y la ley de correspondencia, que tienen sobre ellas la ley de evolución, que es la ley superior dentro de las leyes inferiores, la ley esencialmente pedagógica. Las leyes nos permiten darnos cuenta de que la vida es eterna, ¿sí? Para que la conciencia evolucione, ¿sí? Y adquiera en esos recorridos, por todas las distintas experiencias que la conciencia necesita hacer, adquiera la sabiduría para comprender que todo, absolutamente todo, cuanto existe y sucede, tiene un propósito de amor. Por eso decíamos que las leyes inferiores, ¿sí? Son el camino para que comprendamos la creación o la manifestación de este universo que tiene un propósito de amor. ¿Cuál es el propósito de amor? Que nosotros, los hijos, ¿sí? De Dios, o los seres en evolución, o los aprendices, ¿sí? Podamos llegar a la sabiduría, a ser felices por nosotros mismos, a estar en paz en medio a amar, ¿sí? Ese es el propósito, que podamos regresar al origen, a la fuente, a la casa del Padre, ¿sí? Convertidos en seres de amor. Para eso necesitamos un recorrido. Sí, Disculpa que te interrumpa. sí, Antes de sí. porque se me... la ley de amor es sinónimo del inmanifestado. No, la ley de amor es lo inmanifestado. Lo Por in. eso, Ah, sí, yo te oí por lo eso digo. manifestado. Sí, No, no. O sea, le estamos usando a la ley de amor como lo inmanifestado. lo inmanifestado, así es. Es la fuente, es la Gracias. gran biblioteca, es el contenedor de todo, pero inmanifestado. La información de todo Gracias. previamente está en la idea del creador. Es la idea del creador. A eso le llamamos idea del creador. ¿Sí?
El cielo es solamente la llegada a la parte superior del proceso cuando ya hemos comprendido el funcionamiento del universo. Esta simbología del cielo, de irnos al cielo, se refiere a que cuando ya acabemos la escuela, cuando ya acabemos el aprendizaje, ya vamos a ser parte de ese universo manifestado de donde se da la creación y donde está la casa del Padre, digamos así, cuando ya hemos terminado el proceso de comprensión o de amor de nuestro aprendizaje. El cielo es cuando ya no existe la posibilidad de sufrimiento, porque si ya acabamos el aprendizaje significa que ya somos seres de paz, ya somos seres felices, ya sabemos ser felices por nosotros mismos. Porque en el nivel de conciencia que ya se ha trascendido, se ha trascendido y el triángulo inferior, ya no operan las leyes inferiores. ¿Sí? Nosotros estamos dentro de las leyes inferiores porque todavía no sabemos, pero una vez que nos graduemos o que aprendamos, que es lo que llamamos la maestría, el ser un maestro espiritual, ya no necesitamos de las leyes inferiores, ya salimos de la ley de evolución y comenzamos a hacer un servicio de amor al universo. Entonces, mientras estamos en la escuela, requerimos de la ley. Pero cuando hablamos ya de niveles superiores de conciencia, ya no requerimos de las leyes. Entonces, el cielo y el infierno no son lugares físicos, sino mentales, determinados por un estado interior y una actitud ante la vida. ¿Sí? Ahí hay un cuento muy bello de Oriente, de Japón. En Japón históricamente el samurái es un guerrero inmensamente valorado, reconocido socialmente por su valía, por su valentía, por su fuerza, ¿sí? Y un samurái, por supuesto, como es un guerrero, siempre está enfrentado a la vida y la muerte, ¿no? Y, y entonces un samurái de este nivel se planteó, se cuestionó ante esta experiencia de la vida y la muerte, preguntarse qué es el cielo y qué es el infierno para saber qué le espera. Entonces decidió ir a visitar a un maestro de mucha fama, de mucha valoración en la zona, a preguntarle y que le dé una orientación de qué es el infierno y qué es el cielo. Cuando llegó al lugar donde el maestro atendía, vio que había muchas personas esperándolo. Él pensó en sus adentros que tal vez le iba a dar una prioridad por ser un samurái. Sin embargo, el maestro no le dio ninguna prioridad. Eso le generó ya un nivel de incomodidad al samurái. Sin embargo, decidió esperar. Pasaron varias horas, tuvo que esperar varias horas hasta que le llegó su turno. Cuando llegó su turno, él se presentó ante el maestro, le dijo, yo soy un samurái de la República, yo soy un guerrero y he venido a preguntarte qué es el cielo y qué es el infierno. El maestro, mientras le escuchaba toda su presentación y su pregunta, comenzó a reírse burlonamente, comenzó a ponerle cara de no tomarle en serio y de ridiculizarle. Y le dijo, tú, un samurái, ja, 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 y se le rió en la cara. Ese instante el guerrero sacó el sable, le dio mucha ira, le sacó el sable y estuvo a punto de cortar la cabeza al maestro. Y el maestro le dijo, ese es el infierno. Él se dio cuenta. En segundos regresó el sable a su funda y el maestro le dijo, ese es el cielo. Qué lindo cuento. Qué bello, ¿no? Entonces, el cielo y el infierno en realidad son estados mentales, no son lugares físicos, son estados mentales, ¿sí? Que nosotros generamos, ¿sí? De acuerdo a la información que tenemos, a lo que hemos decidido mantener en nuestra mente, que genera una actitud ante la vida. Vamos un poquito a entender con este ejemplo un poco la relación que nosotros podemos tener con estas leyes superiores y con estas leyes inferiores.
Por ejemplo, con respecto a un computador, esto fue creado por determinados personajes llamados ingenieros, utilizando leyes, ¿no es cierto?, de la física, eh, ¿cómo se llama? Electromagnetismo, etcétera, todas esas ciencias. Y cuando uno se sienta frente a un computador, puede no tener idea de cómo fue hecho este computador. Todos estamos con un aparato al frente y no sabemos cómo lo ha hecho, excepto si de alguno de ustedes pues un ingeniero en sistemas o un ingeniero que sabe cómo hacerlo, ¿no es cierto? Pero en general la mayoría de las personas no sabemos cómo fue creado, ni siquiera, puede pasarme que ni siquiera sé cómo se maneja, ¿sí? El aparato que está frente a mí. Ahora nos ha tocado, por ejemplo, con todo este tema de las plataformas, aprender a manejar, ¿no es cierto? Pero podemos ver un montón de aplicaciones y no tener idea de cómo funcionar y menos aún de cómo se hizo este computador, ¿sí? Entonces, tengo dos posibilidades. La una de aprender, ¿sí?, a cómo hacer o cómo fue creado esta computadora y la otra aprender a usar o manejar la computadora. ¿Sí? Son dos procesos diferentes, pero pueden ser inmensamente complementarios si realmente me interesa manejar el tema de la computación. Es, entonces, eso es un poco en relación a las leyes superiores y leyes inferiores. Si yo puedo simplemente admitir que, bueno, aquí está todo lo que está, o puedo tratar de comprender cómo fue creado esto, cómo está organizado, cómo funciona, ¿sí? Y, por otro lado, aprender a, a, a fluir, a aprender a transitar por esta manifestación, por esta creación, por esta vida, por este mundo, ¿sí? Para hacer lo que vine a hacer, es decir, y aprender a manejar esta experiencia. Entonces, eso es lo que nos plantea el conocimiento de la ley, poder realmente conocer no solo cómo fluir o cómo manejarnos en esta vida, sino conocer cómo fue creado o cómo está organizado este universo. La creación nos lleva inmediatamente a reconocer que existen leyes que rige el proceso de creación. Reconozco que existen leyes, pero no las conozco. ¿Cómo hago para aprender a reconocer la creación y aprender a manejar la creación? Esa es la idea justamente que vamos a trabajar, es decir, comenzar a conocer cómo funcionan las leyes y cómo puedo manejar esas leyes para el propósito de mi vida. La creación se origina en lo que nosotros llamamos padre o ley de amor. Y la comprensión, ¿sí?, el lograr entender y comprender todo lo creado se origina desde lo que llamamos la ley de la naturaleza en la materia, es decir, estamos con un cuerpo físico regido por ley de naturaleza, a través de la cual voy a transitar en esta creación, en esta manifestación, en este mundo de la materia, ¿sí? Y tengo una mente que voy a permitir entender, que eso ya está manejado por las otras leyes, ese funcionamiento y poder aprender de ellas. Vamos a comenzar a trabajar las leyes desde la ley de naturaleza, es decir, la ley número 7, en orden inverso, porque vamos primero a ir con la ley de menor información, que es la naturaleza, que es la que maneja el mundo de la materia, y luego vamos a ir hacia la ley de armonía, la ley de correspondencia y evolución. Estas leyes, que son las que rigen la escuela, que es a través de las cuales yo puedo reconocer el propósito del universo, a través de las que puedo hacer el aprendizaje y hacer la evolución. Y luego entraremos a detallar un poquito más lo que son las leyes superiores, que son las que manejan la creación. ¿Sí? Entonces vamos a estudiarles en orden inverso, en jerarquía inversa. Comenzamos la próxima clase con la ley de naturaleza. Las leyes superiores manejan un mayor nivel de información que las inferiores, porque manejan procesos de creación y manifestación. En cambio, las leyes inferiores manejan menos procesos, menos complejidad, ¿sí?, que las superiores, porque manejan la escuela, ¿sí?
Esto es importante que nos quede claro en esta fase de introducción para cuando vayamos ya a estudiar cada una de las leyes. Todo lo que sucede está dentro de la ley. Es decir, como dije hace un momento, pensar que algo está fuera, no debió haber pasado, no debió haber existido, es porque no comprendemos, ¿sí?, las leyes y no comprendemos que todo, absolutamente todo, aunque no nos guste, aunque nos confronte, aunque nos parezca lo que nos parezca, igual, si existe, está dentro de la ley. Todo lo que existe entonces y sucede está dentro de la ley. Todo lo que necesitas, todo lo que necesitas es exactamente lo que tienes, ¿sí? Necesitas para un aprendizaje. Ojo, eso es importante. Es la necesidad para un aprendizaje, incluso para decir no más de esto en mi vida. O sea, tiene que estar ahí para que yo aprenda muchas veces la firmeza o la delimitación, yo aprenda a valorarme y salir de un lugar o de una relación, ¿sí? Es decir, todo es exactamente lo que necesitamos para que miremos lo que aún no sabemos, ¿sí? Y que podamos hacer algo con eso. Lo que quieres, si no coincide con lo que necesitas, no puede darse. Es decir, un quiero que no es algo que necesito, nunca se va a dar. ¿Sí? Eso nos dice la ley. Sin embargo, podemos romper la ley y ser tan testarudos que terminar obteniendo un quiero que va a tener un costo bien alto. Incluso romper la ley está dentro de la ley. ¿Sí? Eso es importante. La ruptura a través del error, a través de la ignorancia, está dentro de la ley. Aprender a reconocer la ley y disponerse a obedecerle, ese es el propósito. Un maestro, ¿sí?, es aquel que conoce y fluye y obedece, es un obediente de la ley. Nosotros estamos recién experimentando la desobediencia de la ley y de chiripazo de vez en cuando logramos obedecer alguna ley sin saberlo. Pero nosotros necesitamos hacernos conscientes y el conocimiento de la ley es importantísimo. ¿Sí? Eh, Ustedes se van a dar cuenta ya con el transcurso del tiempo que siempre vamos a tener que volver a las leyes porque, por ejemplo, acabó un grupo y lo primero que pidieron es, por favor, queremos que nos hagan un taller sobre leyes, porque después uno se va dando cuenta realmente que se convierte en una gran herramienta para poder fluir con la vida. Pero bueno, vamos paso a paso. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ya vamos. Yo tengo una duda pequeñita Diga usted. del cómo el hecho de romper la ley es parte de la ley. O sea, ¿nos puede explicar un poquito más? O sea, quiere decir que si nos equivocamos o si nos vamos en contra, igual es una necesidad pedagógica, Ujú, personal. por ¿Eso? supuesto. Sí, por ejemplo, ya vamos a ver eso en la próxima clase, pero te voy a adelantar. Puse el ejemplo del semáforo en rojo, pero pongamos ya concretamente con nuestra experiencia. El el no darle descanso a tu cuerpo, el romper los ciclos de acción-recuperación, que significa no dormir, pasarme tomando café y Red Bull para no dormir porque tengo mucho trabajo y tengo que hacer muchas cosas, hago mucha farra y trabajo y dormir poco, ¿qué consecuencia tiene en tu cuerpo? Una mala salud, Puede mala generar un salud. desequilibrio en tu salud, no solo en tu salud, sino también en tu campo mental, porque puede generar agotamiento mental o poca capacidad de estar claro, de tener, porque el cuerpo es el que genera energía. Si no descansa el cuerpo y no produce energía, mi mente también se agota, si no tiene la suficiente energía. Eso es irme contra la ley. Pero yo necesito de esa experiencia para comenzar a reconocer y valorar los procesos y a respetar los procesos que mi cuerpo necesita. Ujú. Por eso es pedagógico.
Y comienzo a decir, no, 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 este ritmo de vida me está matando, no, así no puedo seguir. Me estoy enfermando, tengo que comenzar a dormir más temprano, a recuperar energía, no puedo seguir dando esto al cuerpo. Claro que eso puede haber pasado muchos años de seguirle dando y decir, bueno, de algo me de morir, y dale, y dale, y dale, hasta que generamos dentro dados ya enfermedades de mayor calibre y ya ahí está el aprendizaje, ¿sí? Es decir, chuta, no lo vuelvo a hacer. Yo si hubiera sabido esto, no hubiera hecho. Eso nos pasa a los seres humanos. Llegamos ya con unos resultados bastante catastróficos después y de queremos, ya no podemos dar retro, ¿sí? Pero ahí está la posibilidad del aprendizaje, haber reconocido que por irme contra la ley, ¿sí? Que fue necesario para llegar a valorar al cuerpito físico y a la necesidad de respetarle en sus ciclos. Por eso es necesario romper la ley, para reconocer la ley. ¿Sí? Y no es que no tengamos información, porque desde chiquitos nos hablan en la escuela de los ciclos de la naturaleza, del cuerpo, de la necesidad del alimento, de la necesidad de dormir, pero ¿y qué pasó? Entró por aquí, salió por acá. ¿Sí o no? Nos hablan de la necesidad del buen alimento. Los padres se esmeran mucho, en muchos casos, no siempre, en dar alimentos sanos a los hijos en la infancia. Pero cuando podemos salirnos de eso, nos vamos por toda la comida chatarra y todas las posibilidades de la comida más dañina. Pero a pesar de que tenemos pero solo cuando tenemos resultados de habernos ido contra el cuerpo físico es cuando comenzamos a replantearnos de la necesidad de respetar las necesidades físicas. ¿Sí? Por eso no aprendemos desde la teoría, por eso aprendemos solo desde la experiencia. Y para eso se nos dio un cuerpo físico, ¿sí? Para que vengamos a experimentar en el mundo de la materia, ¿sí? Y desde esa experiencia podamos generar los aprendizajes, porque eso es un gran error que cometemos, creer que porque tenemos información ya sabemos, ¿sí? Y por eso los padres quieren dar información a los hijos, querer evitar que los hijos experimenten, ¿sí? Y acuérdense, solo acuérdense ustedes mismos, cuando nuestros padres nos dijeron no hagas eso, ¿qué fuimos a hacer? Eso mismo. Eso mismo. Entonces, no es falta de información, es falta, porque mucha gente dice, pero esto deberían dar en las escuelas. No, la información está ahí, en todo lado está la información, ¿sí? Pero nosotros necesitamos experimentar a través de cometer los errores, de irnos contra la ley para poder, con los resultados concretos, aprender. Mucha gente dice, pero ya tarde. No, no, no es tarde. Para el universo nunca es tarde. No, nunca es tarde para el universo. La experimentación y los resultados, digamos, el aprender de los resultados de nuestra experiencia, eso es el propósito. No importa en qué tiempo, en qué momento, ¿sí? Puede ser a los 30, a los 50, a los 80 o a los 90 años. Antes que aprendamos. ¿Sí? Entonces, aquí están nuevamente las leyes y vamos a comenzar por las leyes de la pedagogía. Ley de naturaleza, armonía y correspondencia. La próxima clase vamos a trabajar toda la ley de naturaleza. ¿Sí? Hasta aquí entonces llegamos, mis queridas. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? Lucy, yo me despido. Muchas gracias. Disculpe que me salga No, antes, tranquila, pero pudiste tengo una estar reunión. Listo. Gracias por Chao, la clase. Gabriel. Ya nos vemos la próxima. Nos Hasta vemos luego con entonces. todas. Chao. Chao, chao. ¿Alguien más? Caro, Karina, Maíta, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, Entonces, clarito, muchas gracias. bueno, Karina, bien, ¿alguna otra Sí, inquietud? bien, bien. No, no Vuelvan a por el escuchar, momento no. vuelvan a leer y ahí seguimos. Caro, ¿alguna inquietud? Si no damos por cerrado. Bueno, creo que está. La Caro ya se conectó, ok. Ahí está. Se me cortó un ¿Alguna, ratito, sí. Y le alguna quería decir que inquietud? me voy a tener que desconectar ahorita porque están saliendo justo mis hijos a algún lado. Entonces me desconecto y si puedo conectarme en un ratito más, regreso.
Ya estamos terminando. Justamente estábamos en las preguntas finales. Allá. En todo caso, ya les llega la grabación para cualquier revisión, ¿sí? Bueno, mis Ay, queridas, buenazo, ya. entonces, nos vemos en 15 días. Un abrazo grande. Sigan aprendiendo mucho de sus escenarios. Ya nos conversamos. Muchas Gracias, Leslie, gracias, muchas Lucita. Chao gracias. Muy a bien. todas, Un que estén abrazo a muy todas, bien. que estén bien. Cuídense. Abrazos. Chao, que Chao. estén bien. Sí, cuídense.